Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Seminario de Investigación sobre Biopolítica, Necropolítica y Neoliberalismo. El día de hoy vamos a tener esta maravillosa participación con la doctora Sarly Mercado de la Universidad de Wisconsin, con la charla Direcciones geográficas en Estación Meridiana, maneras de ver y pensar América Latina, de las topografías de la memoria, el saber ecopoético y la escritura creativa. Muchas gracias a la doctora Sarli, es una dicha y un honor que esté aquí con nosotros después de tanto tiempo de preparación. Voy a dar lectura a una parte de su semblanza, una parte de su trayectoria para que la podamos conocer. La doctora Sarli es doctora en Literatura y Cultura Hispanoamericana por la Universidad de Boston y autora de Cartografías del Destierro, en torno a la poesía de Juan Gelman y Luisa Futoransky. Sus publicaciones y presentaciones en conferencias se ocupan de poesía contemporánea hispanoamericana, artes visuales y espacios urbanos. Investigaciones que ha presentado en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Sus proyectos de investigación se centran en la producción y proliferación de espacios urbanos, públicos o sitios de la memoria y el trauma en ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Lima, Santiago, Bogotá, considerando el arte urbano y las políticas de la memoria. La doctora es profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde enseña literatura, cultura y escritura, enfocado sobre temas del periodismo cultural y los estudios culturales urbanos. Sarli colabora en el Museo de Ciencias Ambientales, proyecto transdisciplinario y de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Wisconsin. Es parte de los proyectos de investigación Habitando la Poesía, Mujer y Traducción, y Mujer, Bienestar en Wisconsin, El Mundo, entre otros. Bienvenida, doctora Sarli, y le damos, bueno, la palabra para ya pasar a su presentación. La Sí. idea es que podamos tener también después un espacio de charla, de preguntas y respuestas, pero bueno, por ahora siéntase con toda la libertad de exponer su tema y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, a usted, Yolanda. Primero, es un placer para mí estar aquí. Me disculpan, voy a estar viendo dos pantallas, entonces si me ven mirar hacia arriba es porque quiero ver los rostros y lo que voy a presentar. Pero quería decirle que quiero agradecerle a la doctora María Yolanda García por su amable invitación para que yo comparta con ustedes algo de mi trabajo de investigación académica y de mi escritura creativa. Con Yolanda nos conocimos en el taller del escritor mexicano Alejandro Tarrap, donde con un maravilloso grupo de escritores mexicanos, pero también de Argentina, de Uruguay, y yo de acá, bueno, de acá y de allá, nací en Nicaragua, pero llegué acá en los años 80. Y bueno, yo compartí con este grupo de escritores y con Yolanda, otra gran escritora en realidad, un proyecto de escritura poética que se titula Liminal Materia Prima, que es un proyecto que busca recuperar un paisaje y un territorio del cual estoy exiliada, ¿no? Y evoca también experiencias vitales ligadas a la violencia política, al exilio de mi país. Y es una experiencia compartida con mi familia, pero con tantos ciudadanos latinoamericanos em, que se vieron forzados a irse de sus países de orígenes, ¿no? De origen. Entonces, intentaré ser minimalista. Tengo tres momentos, que el más extenso va a ser el primero, que es mi investigación académica previa sobre las topografías de la memoria, y luego hablaré un poco, leeré y hablaré un poco
del proyecto en el que estoy trabajando ahora sobre el saber ecopoético y la poesía y las artes visuales de América Latina. Y por último, si nos da tiempo, podré leer algún poema o algún, en particular ese ensayito que se titula, que está en el título, ¿no? Estación Meridiana, que de algún modo representa el espacio y el tiempo en donde estoy, desde donde estoy recuperando esa memoria, ese paisaje, pero también desde donde estudio América Latina, desde la distancia y desde la nostalgia, pensando, ¿no? en lo que supone es vivir en exilio, pero también en los derechos humanos. Primer proyecto, ese proyecto como primer momento me lleva al trabajo de la escultora Doris Salcedo, em, la escultora colombiana que a lo mejor seguro conocen. em, y en realidad es un proyecto que tiene como distintos momentos. Inicié, como ustedes saben, con Cartografía del Destierro, la obra del el poeta argentino Juan Gelman y la poeta Luisa Futuransky, ambos judíos exiliados por la dictadura en los años 70. Y luego esa lectura de estos poemas a mí acá resonaba mucho con la experiencia vital de mi familia, ¿no? Como les decía. Luego en un viaje a Buenos Aires, en una hermosa exposición que vi en la Recoleta de artistas visuales. La exposición se titulaba Los desaparecidos. Me encontré con una gran cantidad de artistas latinoamericanos que estaban exponiendo de manera visual el tema, ¿no? que había encontrado en los poemas, en particular de Juan Gelman. Entonces empecé a investigar las obras de Luis Camitzer de Argentina, Nicolás Guagnini, Nasa Stencil, y de Chile, por ejemplo, Guillermo Núñez tiene una obra visual increíble, importantísima también. Los escritores como Néstor Perlonguer de Argentina, José Ángel Cuevas y María Gocín de Chile, de Perú, el joven escritor José Carlos Aguilar, y de Colombia a Juan Manuel Roca. Entonces, ese fue parte como de ese proyecto previo y que me llevó a los espacios públicos, al Parque de la Memoria de Buenos Aires, a las baldosas, a los antimonumentos, y todas estas intervenciones urbanas como que buscaban y que creaban y dialogaban también con un fenómeno global memorialístico, donde también están los museos de la memoria, ¿no? Todos sabemos que Colombia, Perú, Buenos Aires, en Argentina, en México, en todas partes se han creado estos espacios públicos que también dialogan con espacios similares en Europa, ¿no? En Alemania. Entonces, em, la primera parte, y si podemos cambiar la pantalla, Yolanda, em, de esta investigación, si puedes mover, yo la voy a tener que mover también acá. No sé si ya la moviste, ¿sí? Entonces yo acá también la muevo para poder ver. Em, la titulé, esa primera parte la titulé es Shibboleth, una grieta sin fondo tan profunda como la humanidad, que es el título que le da Doris Salcedo a esta obra, que fue temporal en el Tate Modern de Londres. Pero empiezo con estos epígrafes. El primero es del escritor em, de Kenia, africano, que define y que habla de la imagen. Y él dice, una imagen es más poderosa que toda lógica y que cualquier hecho comprobable o verídico, ¿no? Em, Luego el otro, la otra cita viene del poeta Paul Celan, que es una gran influencia en la obra de Doris Salcedo,
y define la poesía. Dice, la poesía es un homenaje a la majestuosidad de lo absurdo, lo que pone en manifiesto la existencia, la presencia de los seres humanos. Y por último cito al poeta, al joven poeta mexicano, ganador del premio Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, Marco Antonio Murillo, y cito solo un verso. Él dice, todo poema es un arte botánica. Maravillosos los poemas de Marco Antonio, porque incluso tiene salmos en su poesía, ¿no? Y fue una de mis influencias para pasar y trabajar con la ecopoética latinoamericana. Entonces, respondiendo a una propuesta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, sobre las maneras de repensar o replantearnos la etiqueta, ¿no?, de América Latina en el nuevo milenio, me propuse estudiar la obra de Doris Salcedo como una oportunidad para discutir y reflexionar si debemos y por qué interpretar las obras de arte latinoamericanas en diálogo con el trabajo de artistas de diferentes contextos culturales que se enfrentan a circunstancias similares. Esto me llevó a la propuesta del novelista de Kenia, Ngugi wa Thiong'o, y su propuesta es a favor de una lectura globaléctica, como pueden ver el título de su libro, o global y dialéctica de las obras de arte como parte de una teoría y política del saber. Él es también autor de colonizar la imaginación o la mente, ¿no? Para pensar en la literatura, en las literaturas, yo digo de todo el mundo, aunque él estaba pensando en las literaturas y la lengua en África. Em, entonces, a partir de esa propuesta de hacer una lectura globaléctica, es decir, una lectura que, y cito, debe propiciar la interacción y la comprensión mutua entre lo local y lo global, el aquí y el allá, lo nacional y lo mundial. Entonces, fin de la cita. Este estudio con De Salcedo, pensando en esa propuesta, me llevó también a crear un diálogo, algo que además escribí en inglés, este trabajo, con artistas visuales africanos como Wawenti Mutu de Kenia, y Kundasanai Chiuriruai, me cuesta pronunciar, perdón, él es de Zimbabue, y Lucrecia Paco es una poeta de Mozambique, y el poeta y novelista Mukoma Ngugi de Kenia. Y de ahí citando a Wationgo, la pregunta que yo planteaba era, ¿puede ese enfoque permitirnos realmente leer obras de arte relacionadas a acontecimientos traumáticos de América Latina más allá del sur global y con los ojos del mundo, como dice él, y ver el mundo con los ojos del texto? Claro que esta propuesta suponía también considerar las ideas de muchos artistas latinoamericanos que actualmente trabajan lejos de sus países de origen, creando, por así decirlo, una América Latina muy real de la imaginación más allá de los límites geopolíticos del continente. La siguiente imagen. Entonces, Shibboleth, que en realidad es una palabra hebrea que significa espiga en un contexto, pero también en otro significa arroyo, torrente, río, fue una instalación artística temporal, como les decía antes, en el Museo Tate Modern de Londres en el 2007. Se trata de una grieta hecha de hormigón o concreto, como decimos nosotros en América Latina, un material duro que, como dice ella, ahoga la vida, silencia, oculta y tapa, un material radical e inflexible que no permite ningún tipo de sutilezas. Em, Vamos a la siguiente imagen. Si nos acercamos un poco más a las otras obras de Salcedo,
nos damos cuenta de que la artista utiliza de manera inusitada un poco más, un poco materiales ordinarios como muebles de madera, concreto, varillas de acero, em, también ropa, pastos y pétalos de rosas para expresar la brutalidad del trauma y dar testimonio de vidas que han sido víctimas de una agenda y violencia política, del trauma que desconecta a los afectados de su vida cotidiana. En cada una, y si podemos seguir a la siguiente, en cada una de sus esculturas e instalaciones, em, ella da testimonio de vidas que han sido víctimas, ¿verdad? De una agenda política. Em, pero lo que está haciendo Salcedo en realidad, y si vamos viendo cómo en estas obras ella incluso va creando una suerte de objetos abstractos, ¿no? Por ejemplo, acá con el pelo, no sé si lo están viendo, pero es el pelo tejido en la madera o un poco de hierba que crece de, de estas dos mesas, que son como objetos del espacio doméstico, del espacio del hogar, ¿no? O las sillas que se van acumulando en la imagen anterior, eran sillas que ella utiliza para hablar de lo que sucede en, sobre todo en 1985 en el Palacio de la Justicia en Bogotá, donde es la M-19 toma de rehenes a 350 rehenes y, por supuesto, 280 resultan muertos. Entonces, estas sillas luego las utiliza y las pone en Estambul para hablar también de la muerte y es parte también de estos como objetos de plegaria muda, que es que, como les pongo ahí, busca hablar de la muerte. La, ah, es decir, y también de la pobreza que hay en nuestras ciudades, de las poblaciones sobrantes, es decir, de la periferia de la vida, como dice ella, ¿no? Entonces, lo que en las siguientes imágenes es, ustedes pueden ver distintos momentos de su obra y luego llegamos a una, no sé si estás viendo ahí, Yolanda, donde pongo que ella crea una topología del duelo, ¿sí? Entonces, ahí está Palimpsesto, que es una obra que presenta, la hace en España, en Madrid y en otras partes de Europa. También tiene Los Desarraigados y esta obra de los granos del duelo, que son como pelo tejido en semillas de arroz. Toda esta tipología del duelo, como la llama ella, es un concepto clave que, claro, uno dice topos, ¿verdad? De lugar, significa mapear, dar espacio, trazar los lugares del dolor por una ausencia irreparable y violencia convertido en el arte, convirtiendo el arte en un monumento vivo para las víctimas. A mí me parece muy interesante que la palabra topología es también en la rama de las matemáticas, estudia las propiedades de los objetos y espacios que no cambian cuando se estiran, se doblan o se deforman. Entonces, si uno, por ejemplo, un círculo se puede convertir en un triángulo, ¿verdad? Entonces, esas propiedades se mantienen. Entonces, con esta palabra, o sea, el mismo acto violento está allí, ¿verdad? En esa topología, en esa obra, en esa imagen, eh, en esa instalación de Doris Salcedo. En pleno apogeo de la violencia paramilitar, y yo creo que nos tenemos que ir a la siguiente imagen. Yo también estoy aquí trabajando con el PowerPoint y con dos pantallas y de pronto me pierdo también aquí. Voy a mover la mía también. Em, Estamos ahora hablando del Centro Nacional de la Memoria, que
Según este centro, que tiene una gran cantidad de información, dice, la violencia paramilitar provocó al menos 728 masacres en el país entre 1982 y 2013. Solo en esa franja de tiempo fueron 728 masacres. Y luego señala que han sido, como pone ahí en la pantalla, 282.879 muertes en el marco del conflicto armado desde sus orígenes, o sea, desde 1944 hasta este año, ¿no? La necesidad obsesiva de Salcedo, y si ustedes exploran más, y si nos vamos a la otra imagen de este infográfico que saco del Centro Nacional de la Memoria, ustedes pueden ver que también muestra detalles, por ejemplo, de los tipos de violencia, ¿no? Asesinatos selectivos, acciones bélicas, masacres, desaparecidos, ataques a poblados, etcétera. Luego aquí a la izquierda dice que las víctimas fatales y civiles son 227.000. Luego nos habla de los militares y luego personas que no se sabe su paradero. En la siguiente imagen de este mismo infográfico vamos a ver a los presuntos responsables. Y bueno, allí nos dan toda una gran cantidad, me cuesta verlo en mi pantalla ahora mismo, pero nos da una gran cantidad de información, incluso la violencia contra la libertad individual y la violencia contra la libertad y la integridad sexual. Y ahí la violencia y sexual nos pone que son 17.790 víctimas. Eh, si nos vamos a la siguiente imagen, ustedes pueden ver un espacio construido por Doris Salcedo con estas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante esta. Y este es un antimonumento que ahora es el Centro de Arte de Bogotá. El piso, el suelo está hecho de metal con 13.000 armas de los que se recopilaron de esta violencia y son 37 toneladas. Entonces, las mujeres que vivieron esta violencia fueron las que aplastaron estas armas y Doris Salcedo cuenta cómo ese acto de las mujeres de aplastar incluso su cuerpo mismo se fue transformando al hacer este ejercicio que después se convierte, ¿no? En ese suelo donde ahora otras obras de arte se exponen, ¿no? Em, en ese contramonumento. En la siguiente imagen yo me parecía importante saber de México, ¿no? Y encontré en el Washington Post esta información donde dice que esta guerra contra las drogas ha dado 350.000 muertos en México. Ustedes, estoy segura que tienen más información sobre esto y 72.000 continúan desaparecidas, ¿no? Em, entonces, la necesidad obsesiva, y si nos vamos a la otra imagen, de, de Salcedo como artista del tercer mundo, como dice ella con ironía, ha sido de hacer visible, y la cito, la experiencia, ¿no? La palabra experiencia es importante, de las víctimas más vulnerables y anónimas de la violencia política y en esta era del vacío y lo desconocido, dice Salcedo. O sea, utiliza este triángulo de experiencia, vacío y desconocido. Al intentar rescatar la memoria y la experiencia de otra persona y teniendo en cuenta la raíz latina y el significado de la palabra experiencia, experiri, como que quiere decir poner a prueba, comprobar, o perire, poner como peligro, ¿no? O riesgo. Su significado, el significado indoeuropeo de experiencia es también cruzar, atravesar el peligro, ¿no? Su tarea de trabajar con el vacío y lo desconocido, que este va a ser el punto de partida desde
el que Salcedo ha creado cada una de sus obras de arte en los últimos 30 años. Es sin duda una situación paradójica, desorientadora y contradictoria. Es una tarea, como dice ella, mejor definida por Kafka como universalmente imposible. eh, Eso, ¿no? Es una tarea imposible, ¿no? Estas ideas quedan patentes en los distintos materiales, objetos y enfoques estéticos que presentan sus esculturas. En lugar de intentar representar un suceso o algo concreto, y a pesar de que se basan en las palabras de las víctimas, Salcedo para crear estas obras hace un proyecto de investigación, va a los espacios, a los lugares, se reúne con las víctimas, las entrevista, toma alguno de los objetos. Entonces hay todo un valor de investigación y de archivo, ¿no? En su trabajo artístico. Entonces, sus obras son simplemente como dice ella, un indicio de algo, una forma sutil de traer a nuestro presente aquello que ya no está aquí. El acto absurdo, recuerden la definición de Paul Celan, ¿no? De la poesía, el acto absurdo de coser lentamente pelo sobre madera o pelo y semillas de arroz, de hacer crecer hierba por debajo de una mesa de madera o de coser con hilo quirúrgico. Y si nos vamos a la siguiente imagen, vamos a ver ahí a flor de piel. em, Estoy avanzando. em, o coser con hilo quirúrgico una mortaja con pétalos de rosa que no se marchitan, crea una expresión y una praxis poética que dan testimonio de la presencia humana, de la singularidad y humanidad de cada víctima, así como de la fragilidad de la vida y la brutalidad del poder. Sobre A flor de piel, esta obra que están viendo, la mortaja diseñada para cubrir los cuerpos torturados, desgarrados, que no han sido entregados a la muerte de forma apropiada, habla de la muerte no enterrada, es decir, los muertos que todos sabemos quedan en los ríos o en distintas partes, ¿no? Del territorio y de la realidad colombiana. Y además representa las capas del horror, dice Salcedo. Es una suerte de ofrenda floral al ser mutilado, lo más frágil y delicado posible, como, como si esta mortaja, ¿no? pudiera sanar una gran herida social. Em, entonces, cada una de sus obras son en sí eso, una imagen diáfana, clara de un hecho, ¿no? Y esta A Flor de Piel está también documentando violencia aquí en Estados Unidos, en California, de unos jóvenes y unas pandillas, ¿no? Por otra parte, Shibboleth, y si nos podemos ir a la otra imagen, em, Shibboleth, eh, que adopta la forma de una grieta sobre el concreto, una grieta em, sin fondo, como decía el título, no tan profunda como la humanidad, que parece extenderse sin dirección específica por todo el suelo de la arquitectura del Turbine Hall. Alude a experiencias relacionadas con el conflicto y la violencia armada, sí, pero sobre todo a los peligros de cruzar fronteras, fronteras además de ser rechazados en esas fronteras en el momento de cruzarlas. Se trata de millones de personas que desplazadas de su tierra natal debido a múltiples circunstancias han estado expuestas a experiencias extremas de odio racial y sometidas a condiciones inhumanas en el primer mundo. eh, y se encuentran tanto en el epicentro de la catástrofe como fuera de ella. De hecho, la grieta que parece ir alterando e invadiendo poco a poco el espacio, ¿no? y el tiempo, al igual que lo hace el inmigrante no deseado,
apunta hacia las múltiples direcciones en las que tiene lugar la experiencia traumática que obligan a las personas a abandonar sus hogares como parte del desplazamiento y el exilio. Todos sabemos que hay exilio económico, exilio político y ahora sabemos por las tragedias naturales, ¿no? Las crisis, el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces todo eso no es solo en América Latina, sí es globalmente, ¿no? Por supuesto, estas palabras deben interpretarse teniendo en cuenta que tanto en 2016 como en el 2026 millones de inmigrantes indocumentados han sido parte del fenómeno migratorio. em, y por ejemplo, en 2016, el Centro de Seguimiento de Desplazamientos Internos de Ginebra documentaba 40,8 millones de personas desplazadas desde países en desarrollo hacia Europa y Estados Unidos, solo a causa de la violencia, no solo a causa de la violencia armada, sino también eh, eh, por conflictos y violaciones de derechos humanos. Y claro, como ya les decía, sin contar con los desplazados por desastres naturales. Entonces, la información sobre los distintos países incluye México, Honduras, Colombia, Perú, Siria, la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, la India, y esto es en el 2016, este informe. Actualmente, y yo creo que sí, yo puse una imagen que pueden ver de lo que se conoce aquí como el Pew Research, que se conoce por su imparcialidad, con la sede en Washington, D.C., documenta 14 millones de inmigrantes indocumentados con y sin protección, como pueden ver ahí a la derecha, contra la deportación. Todos sabemos lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo con el gobierno de Donald Trump y los indocumentados. Un cuñado mío fue deportado a Nicaragua recientemente después de estar aquí casi 20 años y después de haber con mi hermana, su esposa, pagado casi 17,000 abogados para procesar para tener la supuesta protección contra deportación, pero se están deportando incluso ciudadanos, como sabemos. Em, entonces, en la otra imagen pongo información sobre la Federación de Hispanos en Estados Unidos. Señala los diversos porcentajes de latinoamericanos indocumentados en el país y ustedes pueden ver ahí que tenemos de México 37%, Centroamérica 19%, el Caribe, Suramérica y después los demás países. Em, la Nación de Argentina, el periódico dice que en 2024 ya son 15 millones, 15,8 millones de inmigrantes indocumentados. Volvamos a Sibboleth, entonces. Sibboleth hace referencia también a la palabra, a una prueba para determinar la pertenencia o la exclusión de un grupo o clase social concretos. Este significado tiene su origen en una historia del Antiguo Testamento. El capítulo 12 del libro de Jueces describe la mayor masacre narrada en la Biblia. Se trata de la historia de un pueblo, los efraimitas, que se vio obligado por los caladitas a pronunciar la palabra Shibboleth, que río estaban cruzando el Jordán, como señal de identidad. Tenían que decir Shibboleth, ¿no? Y aquellos que no lograban pronunciar el sonido sh y en su lugar dijeron Sibboleth o carga, ¿verdad? Fueron víctimas de esta masacre. Fueron 42,000 personas masacrados. Y esto lo dice Salcedo, que en Colombia la palabra que usaban los españoles era Zaragoza, Zaragoza, ¿no? Como señal de identidad. Em, Al plasmarse como una representación simbólica de acontecimientos violentos en forma de una fisura y posteriormente de cicatriz permanente en un espacio público tan emblemático,
Y al hacer referencia al lenguaje y a la identidad, la obra de Salcedo o Shibboleth apunta dialécticamente en diferentes direcciones en relación a las migraciones forzadas y los desplazamientos contemporáneos. Evoca no solo el largo legado de racismo y colonialismo que subyace en el mundo moderno, sino que también alude a las formas en que las llamadas sociedades democráticas del primer mundo perciben la presencia del inmigrante como una amenaza a su cultura. Em, Voy a mover también yo mi pantalla para ver, asegurarme que voy siguiendo, ¿no? Estamos ahí con Shibboleth y como pueden ver, el museo también cubre y queda ahí la cicatriz, ¿no? De esa imagen. Entonces, asimismo, el ejercicio antimonumental que experimenta el espectador, como pueden ver las personas ahí caminando al lado de la grieta, eh, como acertadamente lo describe Eduardo Mastropieri en referencia a los lugares que narran en silencio los acontecimientos e interpretan lo inefable. Cambia drásticamente la perspectiva del espectador, llevándola del edificio monumental del primer mundo a la del inmigrante indocumentado, el desplazado, el refugiado, y plantea la pregunta: ¿qué significa ver el mundo desde ahí abajo? Se trata de una referencia directa a las palabras del filósofo Teodor Adorno sobre los judíos asesinados con la cabeza gacha en la Edad Media. Todos deberíamos de ver el mundo desde la perspectiva de la víctima, dice Teodor Adorno, ¿no? Em, Walter Benjamin, por su parte, afirma que la existencia de la obra de arte, con referencia a su aura, nunca se separa del todo de su función ritual. Para él, el valor único de la auténtica obra de arte tiene su base en el rito, en lugar de su valor, de su uso original, ¿no? Y esto lo dice en la obra de arte que ustedes conocen de la era de la reproducción mecánica. Salcedo nos dice: mi labor, y ahí lo puse en la pantalla, mi labor como artista es otorgarle a la sociedad una serie de herramientas em, con la que puedan elaborar el duelo, eh, triangular el duelo que se debe hacer en Europa, Colombia o América Latina y en África. Y ahí termina ese primer apartado. Creo que a lo mejor, como ya nos retrasamos un poco, yo podría parar ahí. Lo que seguiría después, y si quieres, sería mi trabajo sobre la ecopoética en Latinoamérica, pero es también algo extenso y a lo mejor puedo también leer algo de lo que Yolanda ya escuchó en mi ensayo sobre la experiencia de, de vivir en exilio o la violencia política en mi país, en Nicaragua. Eh, Me dicen cómo voy de tiempo. Pues como tú quieras, Arly, yo veo que hay un montón de material que se ve súper interesante, entonces, pues como tú te sientas cómoda, Sí, que en realidad apenas va como que, a- como media hora, ¿no? media hora. Pues puedo ir unos 10 minutos más. Sí, 15 está perfecto. Lo Vale. que tú... Entonces, voy a ver dónde estamos en la pantalla, moviéndome también para, para ver dónde estamos. me dices Em, dónde te loco y ya. sí, entonces, como pueden ver, donde aparece Slow Violence, violencia lenta, esa de Rob Nixon, solo quería Ujú. mostrar cómo fue que yo, después de trabajar con este material que está ahí, ¿no? En una suerte de vilo suspendido, al colaborar con el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, entro
a este proyecto de la ecopoética. Pero por supuesto, la violencia, que se trata de esta violencia lenta, ¿no? O, como dice Ralph Nixon, una violencia que se produce de forma gradual y fuera de la vista, una violencia de destrucción diferida y que se dispersa a lo largo del tiempo y el espacio, una violencia desgastante que normalmente no se considera violencia en absoluto, ¿no? Y si le das a la otra imagen, em, vamos a ver información sobre, por ejemplo, em, personas de pueblos indígenas, o sea, por los conflictos ecoterritoriales que han sido defensores de sus tierras, que han sido también víctimas de este tipo de violencia, no solo la violencia lenta como el extractivismo o como la destrucción, el cambio climático, todo eso, pero también violencia, ¿verdad?, contra los seres humanos, los territorios, los derechos. Y me interesó a mí de trabajar con ese tema por la continuidad que tiene, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando también de un colonialismo verde, ¿no? Las energías renovables, em, en la cuestión energética, que mientras más ciudadanos somos en el mundo, más energía verde se está buscando, ¿no? Y ahí entra todo el neoliberalismo, el capitalismo avanzado, etcétera. Entonces, ahí hay datos, como pueden ver, en Colombia es uno de los países con más asesinatos a líderes ambientales em, en el 2024. Em, y este segundo momento, que es de este proyecto de contraseñas sin sentido, transparencias poéticas y fotosíntesis en la ecopoética latinoamericana, pensar el territorio y sus fronteras desde el saber poético y ecológico. Empieza con este poema de José Emilio Pacheco. No sé si ustedes puesto poner el videíto o simplemente leo, porque hay un video que se titula No amo mi patria. ¿Es el que dice el que tiene una montaña azul? Sí, creo que sí. En Porque la no, lámina 25, Yola. Sí, ya sí, lo cargando. Ahí va. no sé si yo no lo escucho. Sí, sí se ve, sí. No sé si yo debo ponerlo o simplemente lo puedo leer, porque yo creo que puede ser complicado. Lo voy a leer. Dale, si te vas a la siguiente imagen, vas a encontrar una imagen del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, que está hablando de los distintos paisajes del territorio de Jalisco. Es un proyecto transdisciplinario, ¿no? Del que les comentaba. Ellos crearon el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, una gran cantidad de ganadores hasta ahora, llevamos 10 años, y la colaboración con la Universidad de Wisconsin está ahí siempre, porque este premio, lo que hicimos fue traducir, crear una antología. Aquí ahí tienen una imagen de con el nombre de los ganadores desde 2016 hasta el año pasado, el 2025, una gran cantidad de escritores increíbles. Y nosotros creamos esa antología, Montañas y Tres y Cuatro Ríos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de ese círculo de traductores. Lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en el 2022. Nos tomó 5 años traducir. ¿Por qué? Creo que ya podrías estar en la imagen donde hay un montón de personas. Ese es el 4W WIT, que es Mujeres y Traducción. Es Habitar la Poesía, Mujeres y Traducción. Es parte de una iniciativa aquí dirigida por mi colega Lori Dupree Brown, que es Mujeres y Bienestar en Wisconsin y el Mundo. Entonces son mujeres líderes
y yo soy la que dirige con otra colega mía, la fundamos con Lori, este círculo de traductores, lo fundamos, y se reúnen poetas, escritores, personas de distintas áreas de estudio, entonces es también algo transdisciplinario, y si te vas a la siguiente imagen, em, van a poder ver momentos de nuestras sesiones en persona, pero también después de la pandemia fue virtual. em, y llegarán a esta imagen donde están en la 31, donde están algunas de las escritoras con que hemos trabajado, desde escritoras tan importantes de una generación anterior como Luisa Futoransky, que vive en Francia, Alicia Borinsky, argentina exiliada en Estados Unidos, Piedad Bonet de Colombia, Silvia Guerra de Uruguay, poesía es maravillosa, cada una de estas poetas. Luego tenemos de México las generaciones más jóvenes a Nadia López García, que ustedes seguro conocen, una poeta mixteca que tradujimos y estuvo en uno de nuestros eventos, Citlali Shell de Guadalajara, o Sayuri Sánchez. Y en la siguiente, en la 32, pueden ver a los poetas y traductores eh, eh, que colaboran con nosotros, que también tienen sus propios proyectos de traducción y que comparten con nosotros. Todas estas personas son generosamente, colaboran con nosotros, ¿no? Es todo un proyecto voluntario, ¿no? Lo hacemos por amor a la poesía, ¿sí? Entonces ya mi PowerPoint aquí no quiere seguir moviéndose. No sé si el tuyo se mueve. eh, Sí, la que sigue es lo de Interna, Luz Radical, otra antología. Otra antología. Ah, pues claro, que hicimos, se saltó, que nosotros hicimos en el, hemos creado varias antologías y estamos trabajando ahora mismo con una de varios escritores la llamamos Ecología de la Traducción, repensar lo binario. Entonces, todo esto me ha llevado a trabajar con la ecopoética latinoamericana. El poema de Pacheco, No amo mi patria, me hace pensar, me ha llevado a pensar en la pregunta y en el trabajo del poema, ¿no? ¿Qué supone pensar lo ecológico desde el saber poético y revaluar conceptos y realidades como Estado-nación, patria, territorio, frontera, al considerar además las múltiples crisis planetarias, las de la salud, socioeconómicas, políticas, ambientales y migratorias, ¿no? En esta pregunta hay otra, una que busca pensar también el papel y el valor de la palabra poética, el valor en su doble sentido de la palabra, ¿no? Frente a la policrisis planetaria, em, porque como sabemos, em, eh, la poesía es un género literario menos leído o menos popular frente a la novela o el cine, por ejemplo, y por ello es menos un producto mercantil de sobreconsumo y está de cierto modo fuera del círculo vicioso de la comodificación de bienes y servicios o de recursos naturales, es decir, fuera del capitalismo avanzado ligado a la globalización, ¿no? Ser poeta no te hace millonario, es lo que sabemos, ¿verdad? Sin embargo, el saber poético como una suerte de arte botánica, como nos dice Marco Antonio Murillo, creo que citó su poema más adelante, inspirado en el herbario de Emily Dickinson. La colección Emily Dickinson tenía una colección de plantas, ¿se acuerdan? En el siglo XIX, donde las ponían en una libretita, ¿no? Entonces es un herbario. Em, Conlleva en sí, dice el poeta mexicano, dice, el saber poético conlleva en sí la sabiduría vegetal, ¿no? Como es arte botánica. Y cito,
Es tan poco el trabajo del poema que apenas sí abona algo a la tierra, ese sentir que tras cada línea, cada verso recién regado, los muertos nos dan el último nervio de su juventud. Este poema es, si ven el título del poemario, dice, tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos puedan hablarnos, ¿no? Fue ganador del premio en el año 2020. José Emilio Pacheco, para quien la poesía es la sombra de la memoria, teniendo en mente además la relación entre ciudad, civilización y memoria, sobre todo la ciudad, la posciudad, como la llamó a la Ciudad de México. El concepto de patria, para él, que viene del latín padre o pater, tierra de los padres, todos sabemos, ¿verdad? Tierra natal de los antepasados, ligado a la identidad, al origen y la lealtad, esa devoción, el chauvinismo, ¿no? Pero también al patriarcado. Para Pacheco, esa palabra es una alta traición, ¿no? En su poema La patria como una abstracción inacible que el yo poético rechaza a cambio del vínculo vital que siente por ese paisaje fracturado de una ciudad deshecha, gris, monstruosa, por el entorno natural que la rodea y de la cual depende. Obviamente Pacheco evoca esa metáfora de ese México, pero al hablar de la patria, ¿verdad? Borges em, define ese concepto de cosmopolita y nos dice, y él está aquí pensando en Jules Solar, ese artista argentino y amigo suyo, nos recuerda que la patria para los griegos era la ciudad natal. ¿Sí? Sin embargo, añade, un hombre no tenía por qué ser únicamente ciudadano de su ciudad, de la polis, sino ciudadano del mundo, del cosmos, cosmopolita, ¿verdad? Del universo. Em, y entonces todo mi proyecto de investigación, porque creo que ya no puedo seguir más, trabajo todo este fenómeno de la urbanización, un fenómeno global y el impacto que tiene, ¿verdad?, en el espacio rural y en esa suerte de ciudades monstruosas. Tenemos las megaciudades, tenemos unas de 33 a 36 megaciudades, o sea, con habitantes de más de 10 millones de personas. El World Urbanization Prospectus afirma que para el 2050 el número de megaciudades va a subir a 37, ¿no? Y Jakarta es la ciudad, en Indonesia es la ciudad más poblada, tiene 42 millones de personas, ¿no? Entonces, ahí con este trabajo de Pacheco y pensando en paisaje urbano, paisaje rural, en esta palabra patria y la patria como territorio, el que hace algo hermoso también y que le responde a Pacheco es el poeta León Plasencia Añol, otro de los ganadores. Pero mi proyecto incluyó también a Silvia Guerra para hablar del territorio desde otra perspectiva, incluso desde una perspectiva de un pájaro. Y son poemas abstractos como la obra de Salcedo, ¿no? Y están aquí, bueno, no me da tiempo de leerlos, pero sí Plasencia Añol le responde a Pacheco. Y creo que con eso puedo cerrar, ¿no? Porque así ustedes tienen como un círculo, ¿no? Y voy a leer el poema de Plasencia Añol. Lo voy a buscar aquí en el PowerPoint y decirte dónde está. Este, creo Es que la es. 42, ¿no? Ya la tengo. eh, entonces, el poema, sí, la 42, sí, y como habrán visto. em, Son los haikus occidentales, ¿no? El título es Escenas movidas de algo llamado patria y una sensación difusa de melancolía. Em, y leeré esos versos.
Las montañas que pasan veloces no tienen asidero, son un grupo de palabras o un cuadro grande, hiperrealista y banal, con marco de Carey. Puedo explicarte la idea de patria y perder el olfato. Intento cazar un zorro en este bosque de alacranes. Nunca me interesó escribir sobre la patria, dice. Es algo difuso, inerte. Prefiero el vuelo de los cormoranes o la imagen de un neblis sangrante. Em, pero lo impide el grupo de militares en la carretera. Si no estuviéramos tan alejados de nuestro destino, diría que el paisaje cambiante da una sensación de orfandad. Hay un exceso de palabras, un vacío. No importa nada, dices, me causa alergia la palabra patria, también la mirada fría de los gatos. La patria es algo sin fondo, la exhibición de un cuadro falso de un pintor novohispano es la derrota de lo real. ¿Qué se mueve entonces en el paisaje? Una sensación de rapidez, una mancha, el ocaso. Te enseñaré una cosa, me dice, mira lo más lejos que puedas, eso tampoco es la patria. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Me susurra al oído, quédate en el lenguaje, no hay límites. Fin de la cita. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias con este trabajo maravilloso de León Plasencia Añol. Vamos a abrir una charla que, bueno, los invito a por ahí a los que puedan abrir su cámara, Hugo, el doctor Cuauhtémoc. No sé si, bueno, yo me quedo deleitada y feliz de escucharte, Charlie. Me Gracias. encantan los cruces que vas haciendo por mi formación como filósofa, pues hay algunas cosas, por supuesto, que me seducen más. Y pensando desde el seminario, hemos estado pensando, bordeando y produciendo diferentes también escrituras críticas para pensar las desapariciones, los Mm, asesinatos, los daños a bienes, el reclutamiento, el secuestro que se da sobre todo en México, pero en esta en esta nueva etapa del seminario, que sería la segunda tanda de agosto 2026, queremos empezar a bordear el tema de la violencia, de los fascismos, también más allá, ¿no? Del propio ujú, México y pensarlo como pues de este topos que mencionabas, de esta muerte que está no enterrada, que es este vacío que nos incumbe, por supuesto a nivel global, pero también a nivel Latinoamérica, ¿no? mm, Y me encanta todo lo que dices de los indocumentados y los desplazados y cómo pues al final los largos legados del colonialismo y el racismo es esta grieta sin fondo que da para abismarnos ahí, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, porque me parece muy novedoso, cómo se puede enlazar cuando uno dice, bueno, ecopoética, se puede enlazar a esa otra violencia urbana, no vista, desgastante, que se produce poco a poco, ¿no? Yo lo pensaba ahora desde mi día a día, cuando viajas al centro de la ciudad, por ejemplo, empiezas a ver unos momentos que son como unos guiños de que la ciudad empieza otra forma de colonización, otra mm, seducción por el capitalismo, empiezan a cerrar las tienditas, la claro, casa deshabitada y fantasmagórica de siempre empieza a ser habitada por una bola de gente que le está haciendo hotel. Entonces, de alguna forma no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ay, bueno, la ecopoética y la violencia y las fisuras y las resignificaciones simbólicas que nos atraviesan como seres humanos, pues, ¿qué tiene que ver, no? Y mm, después de todo lo que has dicho, me parece que dan bastantes claves
para empezar con esta discusión. Y también, como decías, ¿no? Hacerlo circular de, bueno, realmente podemos decolonizar nuestra mirada, podemos quitarnos como todos estos velos que ya traemos de territorio y empezar a indagar en otros futuros, en otros tiempos posibles. No sé si esto que digo funciona para abrir el diálogo por ahí, Emanuel, la doctora Lucila, que quieran decir algo, o la misma doctora Sarli. Sí, Hugo, ¿sí? Hugo, Hugo, el doctor Hugo alzó la mano? Sí, bueno, solo quería hacer una pregunta, pero no sé si sea conveniente que la doctora Sarli conteste antes lo que comentabas. Más bien, levantaba la mano para después, pero si quieren de una vez hago la pregunta, como tú me digas, sí, Yolanda. ¿Sí? sí, Bueno, creo Sí, que mejor. sí, que o- él haga la pregunta, porque yo ya hablé demasiado, ¿no? ok, Sí. sí. Bueno, muchas gracias, profesora. La verdad estuvo muy interesante su ponencia. Gracias. Sobre todo para mí que estoy algo alejado de este tratamiento estético de una dimensión política como es la violencia y el dolor. Entonces, escuchándola y bueno, escuchándola me vienen a la mente algunas cuestiones que no sé si sean pertinentes, pero me gustaría plantearlas, esperando que puedan, bueno, que se pueda aclarar un poco el asunto, para mí, digo. Bueno, yo veo que es muy valioso este intento de vincular una dimensión política con una dimensión estética. En el caso de Doris Salcedo, por ejemplo, pareciera que su obra, bueno, no parece, fue lo que yo entendí, que su obra está nutrida por una reivindicación y una recuperación de la memoria de muchos agravios y muchas violencias. Entonces, me parece que la recuperación de estos agravios y estas violencias, que es una dimensión política, le da sentido a la totalidad de su obra, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un esfuerzo valiosísimo que debe potenciarse y llevarse a muchos otros espacios. Y es ahí donde entra mi pregunta, en esta equiparación o contraposición entre monumento y antimonumento. Entiendo que este, en este choque de monumento y antimonumento, el espacio juega mucho. Según yo lo entiendo, pareciera que, esta es como parte de mi pregunta, me da la impresión de que el antimonumento no solo está abocado a recuperar y esta memoria política para que no se olvide, sino que al mismo tiempo abre la posibilidad de colonizar espacios, ¿no? Sí, Por ejemplo, en el caso del grafiti, en zonas periféricas, en zonas donde la violencia es algo cotidiano, me pregunto cómo estas expresiones estéticas como las de Doris Salcedo podrían llevarse a estos espacios de tal manera que la gente que habita estas cotidianidades violentas acceda de estas formas de resignificación, de simbolización del espacio en el que habitamos y al mismo tiempo se abra la posibilidad para que estas violencias, digamos, que pierdan peso, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido como cuáles son las posibilidades del antimonumento para colonizar zonas periféricas, por ejemplo, zonas donde hay una pobreza muy marcada, que son espacios pues alejados, digamos, de las academias, de los museos, de mm, los centros donde se da la productividad estética, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esa sería mi pregunta, ¿cuáles son las posibilidades si existen si existen proyectos para llevar estas expresiones estéticas de reivindicación de la memoria a espacios más cotidianos, ¿no? Que, digamos, uno cuando despierta en una zona periférica, en lugar de escuchar los gritos de los vecinos, no se abra la ventana y vea un mural que le dé posibilidades de llevar su cotidianidad hacia otros sentidos, ¿no? Digamos, más positivos. Y esa sería mi pregunta. Espero haberla planteado con claridad, porque me salió, pues ahorita. Y bueno, de nuevo, muchas gracias,
Profesor, estuvo genial su exposición. Gracias. Muchísimas gracias. Recuérdame tu nombre, por favor, que Hugo, no lo profesora, veo. me llamo Hugo. Hugo, sí. Hugo. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Es tan importante y tan profunda también, porque me parece que lo que has señalado de esa relación dialéctica entre el monumento y el antimonumento, no pensando en la obra de Salcedo Shibboleth, por ejemplo, que está en ese edificio monumental. Como sabemos, los monumentos celebran gestas, ¿no? Celebran héroes, y el antimonumento es el silencio, la persona vulnerable, víctima. Entonces se celebra ahí eh, em, de manera am, reflexiva, ¿no? Esa vida que, que, que ha sido víctima de una violencia. Entonces, ¿cómo llevar este tipo de obras em, antimonumentales a espacios alejados, periféricos? Creo que en particular en mi investigación, lo que he visto es en Buenos Aires, por ejemplo, en los barrios de Buenos Aires, se ha hecho este tipo de intervenciones, ya sea, como tú has dicho, ¿no? Desde el graffiti, NASA Stencil es uno de ellos, pero sobre todo las baldosas que marcan los nombres, o los barrios crean como eventos y piden que se haga una baldosa, y entre todos van y crean escriben los nombres de los desaparecidos vecinos suyos, ¿no? Y marcan ahí el espacio, ¿no? Y van interviniendo. También hay obras de arte que se instalan en la ciudad, pero cuando queremos hablar de incluso de expresiones más efímeras, ¿no? Más menos, menos contradictoriamente monumentales, ¿no? Este, por ejemplo, tantos estudiantes desaparecidos de los 30.000 en Buenos Aires, lo que se va poniendo ahora son unas bicicletas, mm, una suerte de grafitis, imágenes de bicicletas, se van poniendo en alguna esquina, aparece, ¿no? Como, como recordando a la persona desaparecida que usaba ese medio de transportación, y recuerda y marca el lugar donde fue, ¿verdad? Desaparecido en el momento. Esa es una de las maneras que se hace. Creo que en el caso de Doris Salcedo, creo que sería una pregunta fantástica para ponérsela a ella, ¿no? Porque su obra, ella estudió en Nueva York y se volvió a Colombia y empezó a hacer obras de una manera porque hacía y rehacía la misma obra, reciclaba los materiales de una obra porque no tenía, ¿verdad? Y después empezaron a reconocer su obra a nivel internacional, y ahora está en todas estas partes, ¿no? En Chicago, en Boston, en Berlín, en España, etcétera, ¿no? Y por supuesto en Colombia. No sé si he estado en México, no, de eso no sé, pero creo que una manera de hacerlo sería a través precisamente y en particular de de esa organización de grupos barriales, pero también a lo mejor a lo mejor a ella le interesaría la imagen misma, ¿no? Crear estos murales. Pero claro, yo creo que para entrar a la periferia, los que lo han hecho perfectamente, por ejemplo, el artista mexicano Sego Yopal, tiene unas obras increíbles, hermosas, que hablan también de esta violencia contra la naturaleza, ¿no? Y de la responsabilidad de los ciudadanos,
del urbanita, como diría el director del Museo de Ciencias Ambientales, de conocer. Entonces, para mí, yo como he estudiado el graffiti también, el graffiti es un lenguaje importantísimo, político, potente, fuerte, que se puede utilizar. Luego, como se trata de instalaciones, bueno, ahí yo creo que sería una gran pregunta de, yo creo que también hacer eventos, crear eventos, el museo como espacio público, em, es- no todo el mundo va al museo, ¿verdad? Entonces no permite la posibilidad, ¿no? de que todos puedan conocer la obra de Salcedo, pero creo que también a través de publicaciones y de educación, la educación, yo a mis estudiantes siempre les estoy dando en mis clases, ¿no? También les doy la oportunidad también de conocer la obra de Salcedo, para empezar porque yo estoy en el Midwest, en el centro de Estados Unidos, ¿no? Donde no hay tantos latinoamericanos, ¿no? Entonces traerles este conocimiento también es tan importante, ¿no? Entonces supongo que a través de la educación, de las clases, de traer este conocimiento a los barrios, puede ser otra manera. Pero me quedo con tu pregunta, ¿eh? Me quedo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted, profesora, gracias. Bueno, yo quisiera hacer una intervención. Em, Doctora Sarli, pues muy estimulante la exposición. Em, Me deja reflexionando mucho, sobre todo em, para pensar mi propio trabajo de investigación. Em, yo estoy trabajando en literaturas de no ficción sobre feminicidio y abuso sexual. Entonces, ¿cómo se narra justo la experiencia de la vejación? Eh, Desde víctimas o víctimas indirectas, ¿no? Entonces me quedo pensando mucho y tanto la lectura como, bueno, sobre todo la lectura, está el potencial que tiene el antimonumento, pues me llevó a este libro maravilloso de Beatriz Arlo, que es Tiempo Pasado, ¿no? Sí, Y digamos, para poder procesar lo que está vertido en ese artículo que amablemente nos compartiste. Y tanto tu artículo como pues esta como revisita que hice a tiempo pasado, eh, mm, me hace pensar o sea, me parece estimulante poder recuperar esta imagen de la grieta, ¿no? Porque la grieta, y aquí sí pienso en tiempo pasado, en el libro de Beatriz Sarlo, la grieta de alguna manera es esta cuestión el silencio, ¿no? La ausencia, el margen, el abismo también, aquello inabarcable, inalcanzable, pero que siempre suscita la reflexión y cómo eso tiene que ver con la recuperación de la memoria, pero una memoria que ya no puede pasar, que no pasa necesariamente por la narración, o sea, porque la narrar, digamos, queda desbordado y por lo tanto a lo que a, a lo que apelan estas intervenciones en el espacio público es a una poética, bueno, a la poesía, a la imagen, pero que sí, una imagen que remueve, que posibilita eso, que conmueve, que remueve, que posibilita otra serie de interacciones
Es decir, esta elaboración del duelo, pero insisto, o sea, no pasa necesariamente por un relato convencional, no pasa por una narración convencional. Y entonces pienso, digamos, desde el ámbito de la literatura, desde el ámbito de trabajos como, digamos, el multipremiado Invencible Verano de Liliana, ¿no? Por poner un ejemplo, cómo estas nuevas formas de narrar, digamos, necesariamente tienen que apelar a una fragmentación de la memoria, sí, porque no hay otra forma. Y por lo tanto, esa fractura, sí, porque no hay forma de, digamos, de relatar de una manera lineal, convencional, Sí. totalizante, es imposible. Entonces, se apela a nuevas formas compositivas. Y creo que la imagen, tanto la imagen, esa de la que hablas en tu texto, la imagen del artista, las fotografías, ¿no? Del carnet de identidad y Sí. que irrumpen en estas instalaciones, la imagen, Sí. pero también la imagen poética, son aquellos dispositivos que hacen posible esas elaboraciones del duelo. Y ahí está ese poder, ese potencial estético político, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me sirvió mucho tanto tu texto como tu exposición para mis propias, pues eso, mis propias reflexiones, mi propio proyecto de investigación y bueno, muchas gracias. Ah, me da mucho gusto, Lucila. Qué bueno y qué importante y qué interesante tu proyecto también cuando teniendo en cuenta de que estás pensando en la violencia, ¿no? De género, ¿no? Y en lo que ya has dicho, ¿no? Sobre la fragmentación o, o el borde, ¿no? El margen, porque es cierto, ¿no? Como volver a ese instante de violencia a través de la memoria es una suerte y escribir sobre ella, narrar sí, es una suerte de catarsis, pero elaborar, como tú dices, elaborar el duelo supone, ¿verdad? Supone ese ritual que, que en la escritura y en el arte se da a partir de, eh, como en lo de Guagnini, ¿no? Con la fragmentación, como habían señalado. Me da mucho gusto, te agradezco tu comentario em, porque, y lo que también de tiempo pasado de Beatriz Arlo, ¿no? Lo voy a buscar también, a mí me va a servir igualmente. Em, y, y también pensando en este antimonumento que mencioné, perdón, me están llamando, voy a mirar acá. Este antimonumento de Salcedo, que si lo buscas te va a encantar. Es un proyecto increíble. Yo solo lo traje porque quería que lo conocieran y si lo exploras, lo que dice de ese trabajo con las mujeres fue totalmente impresionante y maravilloso, ¿no? Como Sí. el duelo, incluso en sudar el cuerpo en este momento de la acción, ¿no? De martillar el acero, el arma, se transforma también, ¿verdad? La experiencia y la imaginación y todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, Sí. sí, sería una de mis recomendaciones que exploraras este antimonumento también, Sí. entre otras cosas. Gracias. Solo dos comentarios rápidamente. Ya acabo de revisar
Y esta artista, Doris Salcedo, estuvo en MUAC en el 2011. Genial. Ya se ha estado en Sí, México. Bueno, yo claro. no recuerdo haber ido a ver su trabajo. Y otro, esto que mencionas del piso hecho a partir de la transformación de las armas, que me parece como muy sugerente porque justo hay todo un acto corporal de inversión Ujú, semántica o de ujú, modificación semántica. Y exactamente. es que eso no pasa no pasa por narrar, contar una historia, Ujú, sino por otros pero procesos, otros mecanismos sí, productivos sí, sí. que son corporales, que son poéticos, que son catárticos, rituales. Entonces, bueno, pues gracias por todas esas ideas tan ricas. No, no, muchísimas gracias a ti también por esto que estás también señalando, todos tus comentarios, esa, esa articulación, el cuerpo, ¿no? Como un receptor de transformación semántica de manera casi vital y física. Es genial esa idea, me parece maravillosa también. Muchas gracias. Yolanda, no sé si estás ahí. Perdón, estoy Sí, sí, anotando. sí. El doctor Emanuel, ¿quieres hacer un comentario? Sí, pues un pequeño comentario, ¿verdad? Pues primero, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante. El propio concepto de antimonumento también me parece muy interesante, muy profundo y muy enriquecedor. Entonces, pues yo tengo una pregunta. ¿No le parece que esta manifestación poética, artística que es el antimonumento, pues es más bien, no puede, sino que es como un ejercicio fundamental en lo político? O sea, es algo muy importante porque quizás Sí, sea como lo único que nos queda a nosotros, a los pueblos, a las personas que vivimos en esto que llama el sur global, ¿no? O sea, sí, porque como yo lo veo, ahora sí que también es muy nuevo para mí toda esta relación entre lo estético y lo político. Yo igual, pues apenas estoy acercándome en este seminario. Lo digo en el sentido de que ahora sí que el capitalismo que aparece en la globalización, este capitalismo tan brutal que tenemos, tiene diferentes formas de desaparecernos. Es decir, no mm, solamente nos desaparece así físicamente, literalmente, cuando el crimen llega y nos sustrae o se lleva a una persona, no es la única forma de desaparecer, porque cuando hacía la exposición y cuando veía el texto, me hizo recordar una situación que yo vi de verdad, ¿no? Un anuncio de ¿cómo decirlo? De un complejo habitacional, ¿no? Es de estas grandes empresas que se dedican a hacer fraccionamientos de casas y casas aquí en México, ¿no? De casas que sí, todas son iguales. Entonces, vi este anuncio en uno de estos lugares, condominios, fraccionamientos que estaban a punto de hacer, que habían comprado kilómetros de territorio a campesinos. Y entonces pusieron un anuncio en el que decía lugar libre de graffiti. Y entonces ponían una fotografía en el que se veía una persona andando en bicicleta en casas súper bonitas, en un lugar muy limpio, ¿no? Así como algo que paraíso. realmente no existe en esta zona de Sí, México, ¿no? Porque sí, alrededor pues había poblaciones muy pobres, había casas de cartón, casas de madera, y que pusieran una imagen así pues resaltaba muchísimo. Entonces ya cuando hicieron este desarrollo habitacional, pues evidentemente había grafiti ahí, ¿no? ujú, Y no solamente grafiti, sino que también había puestos de comerciantes ambulantes, ¿no? De que vendían fruta, así con muchos colores, ¿no? Se veía una imagen como muy viva que comúnmente vemos en México y que ahora sí que pues las grandes empresas buscan borrar por alguna razón que no puedo entenderlo, ¿no? O sea, que
cuando llegan las grandes empresas ahora sí que al sur global, no sé cómo llamarlo, al tercer mundo, buscan vendernos esta idea del occidente civilizado, Sí, del occidente como superior, ¿no? Elegante, limpio. Y entonces es otra forma de borrarnos, ¿no? Es otra forma de borrar a la gente pobre, a la gente que estorba, por así decirlo, ¿no? sí, Y entonces, cuando menciona este concepto de antimonumento, que es esta, de que no solamente es una manifestación artística y ya, sino que es como una recuperación del espacio, ¿no? Bueno, yo digo, pues acaso no es lo único que tenemos ya, o es una de las pocas cosas que nos quedan a nosotros como para decir, ni siquiera para hacer una acción, sino para decir, todavía existimos aquí, ¿no? O sea, nos están borrando. claro. ¿No? Entonces me parece que es una herramienta fundamental planteada así como una recuperación del espacio a través del arte, pero el arte entendido en sentido muy amplio, no, no solamente estos artistas, sino por ejemplo, los que van a los centros comerciales y hacen batallas de rap, ¿no? Los que pintan, los que hacen poesía, ¿no? Los que hacen tertulias en los cafés, ¿no? Entonces, pues me parece como un ejercicio muy profundo, no sé si haya comprendido, si tenga sentido la pregunta. Este, y pues, bueno, creo que es todo. No sé. Sí, 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 no, no, comprendí. Me parece que tienes mucha razón, totalmente. El antimonumento es un ejercicio político. Y lo que decía, lo que dicen tantos artistas, ¿no? Como acción política es también propiciar la única justicia poética que va a recibir la víctima, ¿no? De la violencia a través del antimonumento y como tú bien señalas, con esa recuperación del espacio, ¿no? Em, claro, el capitalismo avanzado te va a vender el sueño em, y nos deja, eh, nos deja siempre en la periferia. Entonces, el arte funciona en este sentido como, como una manera de reclamar, de no olvidar, de recordar, eh, eh, ya sea, sí, puede ser una elaboración del duelo, como decíamos con Lucila, pero también es, es, es hablar de lo que no está, del que no está, y traerlo al discurso público. Y es lo que hace la poesía, ¿no? Traer los nombres de los desaparecidos al discurso público y volverlos ciudadanos. El desaparecido entra de nuevo a la polis, ¿no? Para decirlo de otro modo. Eh, pero tu pregunta creo que también va hacia las crisis sociales y económicas ligadas con los políticos para América Latina, ¿no? Y esa relación geopolítica norte-sur y también de capital, ¿verdad? Y me parece muy importante, ¿no? Porque el antimonumento puede servir incluso para cuestionar y criticar esas otras violencias que hay, ¿no? Esas violencias disfrazadas de progreso, disfrazadas de avance económico incluso, incluso hasta de democracia, ¿no? Entonces, nada, por ahí venía mi respuesta, no sé si, si ayuda en algo. Sí, era más hacia ver, hacia que si manifestaciones artísticas pueden entrar en esta categoría, aunque no sea su objetivo, digamos, hablar de un desaparecido, sino por el simple hecho Ah, sí. de demostrarse, demostrar que no se ha borrado estas otras formas de vida que se trataron de borrar, ¿no? Era hacia allá. Ya. Sí. Sí, creo que la palabra antimonumento surge Ujú. a partir de este movimiento, este auge de movimiento sobre la memoria en el Cono Sur, en Argentina, em, y
y entonces se empieza a hablar de estas obras de arte eh, por los artistas y los arquitectos, ahí Master Pieri, como les cité, pero es una muy buena pregunta. ¿Podemos usar ese mismo término eh, en otras obras de arte que cuestionen esos otros tipos de violencia? Yo creo que sí. Em, entonces, no, ahora mismo no te puedo dar ejemplos de obras de arte, pero yo creo que cuando estamos frente a una obra de arte, siempre hay como un silencio que nos transmite en esa reflexión que estamos viendo, ¿no? No importa, puede ser un graffiti, un mural, y que puede hablar de los distintos temas y en ese momento está lo que decía Benjamin, ¿no? Que está también ese ritual, que eh, es el origen de la obra auténtica, ¿no? Un ritual, y yo creo que se puede usar para todo sentido. La poesía en sí es un canto que se va a hacer y surge del coro griego y después de esa voz, esa voz individual lírica, ¿no? Pero va a ser parte también de un ritual ante la vida, ante la muerte. Entonces el antimonumento como una figura también poética, política, yo creo que se puede usar para una obra de arte que está criticando otro tipo de violencia. Eh, sí, yo creo que yo estaría de acuerdo, sí. Muchísimas gracias a todos por sus inteligentísimas preguntas. Mm, mm, ¿Hay alguien que quiera decir algo más? Por ahí el doctor Cuauhtémoc. También, si quieres, puedo leer alguno de los poemas, sí, luego. Sí. No sé si hay una No pregunta, sé si doctor. hay una pregunta, doctor. Yolanda, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Perdón, no había abierto mi cámara. Estaba un poquito aquí ocupado, pero escuchando atentamente la ponencia de la doctora Sarli. Pues de inicio me sumo a al agradecimiento que se ha hecho. Creo que es una ponencia muy interesante. Yo la disfruté mucho como una especie de encadenamiento de ideas, de imágenes, sensaciones, poesías, que me dejó pensando mucho y simplemente quisiera comentar o hacer tal vez alguna pregunta respecto de una oposición que se marca en la intervención y en el texto que amablemente nos envió y que creo que bordea todo el trabajo y que es esta oposición entre la topografía y la topología. Eh, la topografía, digamos, como una técnica de delimitación territorial, de cercamiento del territorio y por lo tanto como una técnica de poder. Eh, y hay un lazo muy estrecho entre esa topografía como técnica de poder y el monumento. El Sí, monumento, pues, es esta figura que se implanta en el territorio precisamente para hacer visible el poder soberano, el poder religioso, el poder estatal. No es casual, digamos, que los monumentos se implantaran en puntos altos, en colinas, digamos, para hacer visible el poder, ¿no? Y por contra, la topología como una intervención que precisamente desfigura ese espacio torcido por el poder, ¿no? Gestionado por el poder. Y creo que el carácter topológico de la práctica artística de Doris Salcedo va por ese lado, ¿no? sí. Tratar de romper, digamos, con esa topografía Ujú. que implanta por esa relación topográfica
que instituye el monumento, romperla con la figura del antimonumento. Entonces, bueno, esa oposición me pareció muy interesante y bueno, también de alguna manera guarda cierta relación con algunas cosas que yo estoy trabajando. Actualmente estoy trabajando un poquito el asunto del carácter topológico del pensamiento de Giorgio Agamben y me llamó mucho la atención encontrarme en posición pues a lo largo del recorrido de la ponencia. Y estaba pensando a raíz de esto, de todo esto que nos ha compartido, estaba pensando en los memoriales que hacen los colectivos de los familiares de los desaparecidos y desaparecidas en México, que son también de alguna forma, digamos, memoriales efímeros que los colectivos en sus marchas, en sus plantones, elaboran con pancartas, con mantas, con fotos de sus desaparecidos y que también, digamos, es como una intervención en el propio espacio público eh, que rompe con ese silencio que impone el poder y vuelve a traer esos rostros, vuelve a traer sus historias, digamos, mostrando que hay una historia de vida detrás de cada uno y cada una de las desaparecidas. Entonces, yo pensaría, y tal vez esta es la pregunta, yo pensaría esos memoriales efímeros que construyen los colectivos como también como especies de antimonumentos que rompen precisamente con la topografía y vuelven a abrir el espacio público, ¿no? Y hacen presentes a los ausentes. No sé qué pensaría la doctora Sarli de esto. Ah, muchísimas gracias por su pregunta y sus comentarios que para mí son también iluminadores. Sí, hay una relación dialéctica, ¿no? Entre la topografía y la topología, que como usted bien ha señalado, em, se contrapone el poder con el antimonumento, ¿no? Em, y en ese sentido, pienso también en la palabra paisaje. em, en el escritor, lo digo en inglés, W.J.T. Mitchell, que tiene un libro que se llama Paisaje y Poder. Este es el teórico de la imagen. Él dice que el paisaje para él es más que un sustantivo, es un verbo, ¿no? Entonces, porque en el paisaje, igual que en la topografía, está ligado, construimos culturalmente los paisajes, ¿no? Significan poder, ley, ¿no? Como reflejan la cultura, las políticas y identidades de agentes de poder y de discursos políticos, ¿no? Los paisajes también promulgan ideologías, y es algo que también trabajo, ¿no? Para pensar en estas ideas y estas obras artísticas que entran también al espacio público, ¿no? Y ese paisaje urbano. Em, entonces, dentro del paisaje y la topografía, la, la, la- las obras que usted menciona de los colectivos, lo efímero es igual que lo que dice Salcedo, ¿no? Que es como simplemente un gesto de esa memoria, de ese evento, ¿no? De violencia. Em, Creo que en el trabajo anterior cito a Jorge Heisel, ese artista alemán que proyecta sobre las puertas, ¿no? De todo y también son proyecciones efímeras, ¿no? Entonces hay ahí un trabajo con, creo que con el ritual que supone, y con el poema mismo, el poema es en sí un evento, ¿no? Un evento es una performance
es un instante. Entonces también trabaja con un decir, un habitar en un instante, ¿no? Un vivir. Entonces creo que por ahí nos llevaría a reflexionar y a conectarnos con las demás ideas de esa elaboración del duelo, pero también esa respuesta al poder, ¿no? Esa política eh, comunitaria que busca responder a través de esas acciones que son corporales como de la imaginación. Em, Sí, y yo creo que sí, que se pueden considerar como gestos antimonumentales en lo efímero, ¿no? Em, y son, y marcan el espacio y marcan también la memoria y crean cultura, eso es otra cosa, ¿no? Esas prácticas como cuando vamos al museo y rentamos y hay como una búsqueda de crear identidad cultural al ir al museo, ¿no? También al ir a una manifestación, a ir a crear esas obras y esa respuesta al poder es parte de crear una identidad y una cultura. Em, Creo que por ahí me llevan estos pensamientos a mí, ¿no? De lo que usted decía, pero me parece maravilloso. Lo que ha dicho de Agamben y la topología me interesa bastante y yo creo que por ahí viene Salcedo, ¿no? Y yo como esta presentación me ha hecho a mí volver a ese proyecto, voy a revisitar todo eso y le agradezco a Yolanda esta invitación porque me ha permitido poder escucharlos a ustedes y colaborar y volver a ese trabajo que lo tenía guardado, ¿no? Y que es tan importante y tan conectado a todos nosotros, ¿no? Y a toda nuestra experiencia como latinoamericanos. Ay, no, Sale, gracias a ti por tu generosidad. Quisiera, pues ya para ir cerrando y abusar un poquito de la confianza, em, me quedo con este sabor de interdisciplina, no nada más desde la filosofía, sino desde la posibilidad de violencias, de fisuras que podemos tocar con el pensamiento, ¿no? Y a partir de esa misma apertura interdisciplinaria, me gustaría, para cerrar, preguntarte, ¿qué le recomiendas a los jóvenes investigadores, a las personas que quieren acercarse a proyectos estético-políticos? ¿Cuál sería tu recomendación? Te iba a preguntar por una definición de qué sería lo estético-político, pero creo que lo acabas de decir también en todo lo que decías anteriormente. Entonces, más bien como pues, ¿cuál sería tu recomendación desde tu experiencia, desde tu trayectoria como investigadora, como poeta, tu historia de vida, también como una sensibilidad que fue desplazada en un momento tan difícil? Y bueno, también si hay algo más que quieras decir para cerrar, te escuchamos. Ujú. Pues creo que algo muy importante que podemos hacer todos es leer más poesía, por supuesto, ¿no? La poesía que está fuera del discurso, como dije antes, ¿no? Del capitalismo avanzado, pero también leer más escritores latinoamericanos, ¿no? Leernos a nosotros. em, Porque eso supone vernos en el espejo también, ¿no? Y para mí, leer a escritores del Cono Sur, de México, de Centroamérica, me, me sirve, porque yo estoy lejos, ¿verdad? Yo estoy en este lado en este exilio de algún modo, ¿no? Que, ahora que se habla mucho de Ítaca, ¿no? Y mm, de Odiseo que está intentando regresar a su Ítaca, yo estoy más o menos así, ¿no? Entonces, lo que sí creo que podemos hacer es
sobre todo estar informados, leer, leer a escritores latinoamericanos, leer poesía, ¿no? Em, y por supuesto escribir, ¿no? Escribir es tan importante, ¿no? Em, en eso sería una de mis recomendaciones. Em, y si deseas, para cerrar, puedo leer un poema y así, este, hay el PowerPoint que te mandé, no sé, te me desapareciste, la página se me fue, ahí estás. Em, Puedo leer un poema y después, porque así ustedes conocen un poco de mi experiencia de, en Nicaragua, ¿no? Em, Lo voy a compartir. Hay ¿Qué una página al filmina final, es? es un enlace, Ay, no sé si lo puse en la página de los pies y los mapas, y no sé si se puede ver. Al final, esa misma imagen del mapa está al final. Mientras tanto, yo busco acá. sí, es como tarda en cargar. Dale. Entonces, Vamos a darle un momentito. A ver, apago mi cámara a ver si así. sí, uno de los escritores a ver acá. Acá. Aquí las 54, tengo 56. Vamos a necesitar una segunda tanda de- Totalmente. Pero, Eh, dale. tengo este libro de materia prima Ujú. que me Sí, lleva a un sitio. eh, si comparto eso. sí. Ujú. Y ahí puedo leer Espiral en la raíz del agua, si, si te parece. ¿Ya lo ven? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es... Ujú. Está, está después de un Atlántica fotosíntesis, donde hay una fotografía en blanco y negro. Ujú. Allí. Aquí. Entonces, esa fotografía Ajá, ajá. es una fotografía de pueblos indígenas misquitos. Mi papá es indígena misquito, mi mamá es del Pacífico, de ascendencia española, pero mi papá es... entonces, esta fotografía es de cuando los sandinistas sacan a unas comunidades de su ciudad, de su pueblo, de su comunidad, de su territorio. Em, y yo escribí algunos poemas de esta experiencia porque yo estaba ahí, fue cuando tuvimos que irnos de Nicaragua. Y el siguiente poema es el que voy a leer. Hace referencia a, a la muerte de mi tío, ¿no? Y se titula Espiral en la raíz del agua. Está dedicado a Jocelyn Mercado Nash, el hermano de mi papá, y empiezo con unos versos de Zurita, em, que dice: y cantan los ríos que se aman. Canta entonces, oh voz mía, la pasión de los ríos y la raíz que te besa en la boca como un campo de trigos bajo las aguas. ¿De qué boca estas aguas? ¿De qué estos labios de azurita tras el beso que te di? ¿Fue acaso el musgo de piedras, esta porosidad de huesos en tu voz? ¿Fue para salvar el cuerpo, el brazo, tus oídos en el amor? El agua se tensa en la superficie, tu cuerpo, Jocelyn, gime, es remolino, remolino de escamas,
Hay otros allí, flotan sobre la noche, cruce de hambres en manglares, tu puro Huanquí. Huanquí era el río Coco. Empezaron a matar gente, dijiste. 7 de ellos fueron matados aquí. Algunos estaban en la cárcel de Leimos y fueron enterrados vivos cerca del árbol. Tu cuerpo albea el agua, se ahoga en el anochecer hinchado y duro. En la exaltación bajo el árbol, el agua silba corrientes de balas abiertas, es un hueso rajado, es una fosa común en la orilla. Ahora se revuelcan tus ojos mármol, son 2 noches huecas tatuadas de aquella Navidad roja del 81. Miran sin ver, el alga de cuerpos nítidos, señal de la raíz del agua. Fue por el amor que te dejé allá en el Huanquí, tierno querer lanzado al agua del río, perpetuo, vuelves a cavar la fosa en la barranca de Azán y San Carlos, de Huaspuc y Crasa. Allí te espero, amor embarazado, enjuto, descalzo. Tu mirada se me pierde en lo profundo de la tierra. Allí los peces picotean las carnes. Amo los peces, los beso, me los como, porque solo así te como yo a ti, amor. Mastico tu carne, hecha agua del musgo de piedras de tu puro Huanquí. Susúrrame entre dientes palabras del amor muerto, rotunda espiral en la raíz del agua. Háblame del campo, del trigo en nuestros besos. Háblame del amor muerto. Amor, yo estaba en el último grupo, nos pusieron en una lancha, abrieron fuego contra nosotros, me alcanzaron en el brazo y caí en el río. El agua se tensa en la fosa de tu boca, el musgo de tu lengua de piedra me besa, suave me besa en un remolino de escamas, y es un campo de trigo bajo las aguas. Ya, muchas gracias. Y está dedicado a mi tío porque mi tío fue matado junto con un grupo de personas en el 80, conocido como la Navidad Roja. Y todavía sigue, acaban de matar al líder misquito indígena, Brooklyn Rivera, que colaboraba con mi papá cuando estábamos en exilio en Honduras y después venimos aquí a Estados Unidos. Entonces ese poema lo escribí pensando en la muerte de mi tío y nada, agradezco otra vez todo la atención, el cariño y el diálogo que hemos tenido y del que he aprendido también mucho. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos definitivamente con mucho que pensar y pues en nombre de todas y todos los integrantes del seminario, no me queda más que recordarle, doctora, que aquí tiene su casa virtual con nosotros. Siempre Gracias. que quiera, también tenemos sesiones en donde cada uno y cada una va exponiendo temas y lecturas y es como una especie de círculo que se reúne cada 15 días. Y bueno, para las personas que nos están viendo también en la grabación que en algún momento subiremos, esperamos que no salga nada mal, también pues son bienvenidas y bienvenidos. Aquí en el chat dejé el sitio para que se den una vuelta por los poemas de toda la compilación maravillosa del trabajo poético de Sarli. Y bueno, pues voy a pausar la grabación y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.